Antes, cuando un niño, un joven cometía una falta, se le castigaba, se le llamaba castigo. Hoy se les llama consecuencias. El problema es que ante una falta es muy difícil saber qué consecuencias se le debe poner a un menor. Por eso, en este video quiero reflexionar sobre algunos puntos que quizás nos pueden ayudar a decidir cuáles deben ser las consecuencias a partir de ciertas faltas. Espero que les resulte de utilidad. Antes, vamos a entender por qué se le llama consecuencia. Una consecuencia es porque de la acción equivocada se deriva directamente lo que está pasando. Es decir, la consecuencia debe tener relación con la acción. No pueden ser cosas completamente diferentes. Por ejemplo, si un joven copia en un examen, la consecuencia es que se le retire el examen, porque en ese examen estaba copiando. Sin embargo, si cuando un joven copia en un examen, la consecuencia es que se le quita el permiso de asistir a un paseo, entonces parecería que la consecuencia ya no está muy relacionada con la falta. Y esto puede suceder en muchos ámbitos. Por ejemplo, en casa, está jugando, rompe algo, pues lo tiene que reparar, ya sea que lo pague o que él mismo tenga que componer lo que rompió. ¿Por qué? Porque entonces esa consecuencia está relacionada con la falta. Entendiendo esto, entonces vamos a estos puntos que nos pueden resultar de utilidad para determinar cuáles son las mejores consecuencias en función de la falta que está cometiendo. En primera hay que preguntarnos, ¿sabía que lo que está cometiendo es una falta? Es decir, ¿sabía que esa acción específica consiste en una falta? Pienso en esos niños que de pronto en el hogar escuchan malas palabras y cuando las llegan a decir se vuelve hasta chistoso para la familia. Y entonces dice una mala palabra y las personas se ríen. De pronto llega a la escuela y dice una mala palabra y se le voltea a ver y se le dice que está faltándole el respeto a alguien. El niño no va a comprender. A ver, entonces no entiendo por qué en un lado se ríen y por qué en otro lado se enojan. No sabe que es una falta. Por eso, un primer punto es estar completamente seguros que el niño está claro, el joven está, comprende muy bien que lo que está haciendo es una falta. Si no, pues evidentemente la primera acción como consecuencia es que lo tenga claro, que lo comprenda y que entienda la diferencia entre una cosa y otra. En este ejemplo de la mala palabra podría parecer muy obvio, pero hay muchas otras cosas en donde quizás no sabe la falta que está cometiendo. Por ejemplo, en la adolescencia, muchas veces el adolescente ni siquiera es consciente de que lo que está haciendo puede lastimar a otros o puede ofender a otros. Y entonces es trabajar con ellos para que entiendan que esa acción en específico tiene como consecuencia una un daño hacia otras personas o un daño hacia algún lugar, ¿no? Entonces, esa parte es importante. Imagínese que usted va a un país en donde las reglas son diferentes, no va a saber. Claro, en términos legales, pues el desconocer una falta no nos exime de la responsabilidad. Sin embargo, en términos formativos es muy importante dialogar y platicar al respecto. Segundo, la falta que está cometiendo nos genera algo, nos genera enojo, nos genera frustración, nos genera algo. Tenemos que estar seguros que la consecuencia no sea resultado de ese enojo y de esa frustración, sino que de verdad la podamos pensar en frío y vaya para corregir la conducta del joven. ¿Qué es lo que queremos con una consecuencia? Que esa acción no se repita, que la falta no se repita. Y entonces no queremos un desquite, no queremos entonces que sea una situación de poder donde se demuestre quién es la autoridad. Queremos que de verdad sea formativo. Entonces, mucho cuidado porque a veces las consecuencias vienen desde ese enojo y desde esa emoción que en el momento se presentó en nosotros. Muchas veces puede ser la vergüenza. Cuando un niño nos hace un berrinche en un lugar público, esa vergüenza y eso que se siente puede ser que nos haga reaccionar al momento de manera equivocada. ¿Por qué? Porque entonces la consecuencia viene a partir de esa emoción. Como siguiente punto, hay que saber si la consecuencia que queremos aplicar es viable o no, es realista o no. A veces amenazamos o reaccionamos con cosas que sabemos que ni siquiera se van a poder cumplir. Por ejemplo, el niño comete una falta y entonces le decimos, por eso se te cancela el viaje que vamos a hacer la próxima semana.
y le decimos se cancela el viaje cuando ya están comprados los boletos, cuando ya están hechas las reservaciones, sabemos que no se va a lograr. Entonces, tener mucho cuidado con que la consecuencia no se vaya a ese extremo de prometer o de amenazar con cosas que no se van a cumplir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues evidentemente el joven escuchó cuál era la consecuencia, vio que al final no se cumplió, pues a la siguiente, para él, el padre o la madre están perdiendo credibilidad. Un maestro, una maestra, por ejemplo, a mí en lo personal me llegó a pasar muchas veces, muy al principio, cuando empezaba a dar clases. De pronto ante una falta donde un niño quizás no se callaba en un salón, yo amenazaba con que lo iba a enviar extraordinario, por ejemplo, y no tiene ninguna relación, ni siquiera lo iba a poder cumplir porque no había una justificación real para quitarle el derecho de calificación al adolescente, al niño. Entonces, no amenacemos con eso porque al final si no lo cumplimos, pues es como meternos un autogol, ¿no? Es decir, no nos va, no nos va a ayudar como formadores. Ahora, conforme van creciendo, es muy importante ir manejando en dos líneas las consecuencias. Tienen que ser dialogadas, es decir, tiene que entender por qué se está dando tal o cual consecuencia. ¿Qué es lo que deseamos? Pues que haya algún arrepentimiento, alguna reflexión, que exista la empatía. Y entonces por esto es muy importante que dialoguemos. Sin embargo, del otro lado también hay que entender que muchas veces cuando el niño, el joven, no entiende y está insistiendo en lo contrario, le tenemos que ayudar a que en ese momento entienda que existen las reglas y que las reglas están para cumplirse. Y muchas veces el diálogo se termina cuando le decimos, ni modo, esa es la regla. Es que por qué yo no puedo hacer tal o cual cosa, es que por qué yo no puedo ir a tal o cual lugar. Pues ni modo, el problema es muy sencillo, es que es la regla. Por ejemplo, hay cosas que no deben estar sujetas al diálogo ni a la negociación. El que un menor de edad tome alcohol en una fiesta no debería estar sujeto al diálogo, simplemente es no, esta regla dice que tú no puedes tomar y entonces no te voy a permitir que lo hagas. Y en el momento en el que vayas a una fiesta, si tomas y si rompes esa regla, pues se te prohíben las idas a las fiestas porque demostraste que no se te puede tener esa confianza. El joven va a tratar de decir es que ¿qué tiene de malo? Yo simplemente me tomé una, etcétera. Tienen que entender que hay momentos en donde las reglas son no negociables, ¿no? Y esto me lleva al punto número 6. Si no se respeta una regla, la consecuencia en la segunda ocasión debe irse incrementando, debe ser mayor. Si la primera vez se le explicó que era una falta y él no sabía, está bien, quizás la consecuencia va a ser muy leve, pero si ya sabiéndolo vuelve a cometer esa acción que representa una falta, entonces ya la consecuencia debe ser mucho más tajante y así vamos avanzando. Hay que recordar que la idea formativa de las consecuencias es que los niños, los jóvenes vayan aprendiendo a comportarse y vayan aprendiendo muchas cosas como son evitar riesgos, respetar normas, vivir en sociedad, respetar a otros, no dañar una propiedad. Y entonces, finalmente, si eso no lo vamos logrando, pues el niño va a tener muchas consecuencias en otras áreas. Por eso es muy importante ser tajantes. Al principio pudimos poner una consecuencia de cierta magnitud. No se entendió, vamos avanzando en consecuencias hasta que de pronto, bueno, pues el niño pueda entender que de verdad hay un límite. Es muy importante saber esto, las consecuencias nos van ayudando a poner límites y los límites son formativos. En uno de los primeros videos que hice para este canal, justamente hablo de esto, de lo formativo que pueden ser los límites y de por qué es importante poner límites en ciertas edades. Claro, las consecuencias van siendo en función de las edades y pueden ser desde las más sencillas hasta las más complejas. No son los mismos riesgos a los que está expuesto un niño que a los que está expuesto un joven. Un joven ya va buscando más libertad y más independencia, por eso las consecuencias tienen que ser muy claras y muy tajantes, muy dialogadas, pero también en el entendido de que el joven va a ir dando muestra de madurez y de el buen uso de sus libertades.
En el caso de los niños tenemos un poco más de control porque casi siempre están con nosotros, a diferencia del joven que sale con sus amigos o que se mueve en otros contextos. Entonces, espero que este video les resulte de utilidad para reflexionar en torno a las consecuencias. Muy importante saber que sí, las consecuencias tienen que existir, que las faltas no se pueden pasar por alto, pero hay que saber que de pronto puede haber niveles de consecuencias. Como lo decíamos aquí en el video, puede ser desde un diálogo para que exista la reflexión y la comprensión de la falta, hasta cosas ya más tajantes como permisos o como alguna otra cosa que pueda decidirse desde la familia o desde la escuela. Yo les invito a seguir estos videos a través del canal, por lo que les invito a suscribirse, esperando que les resulten de utilidad. Son temas que van dirigidos a papás, mamás, maestras, maestros, que espero que les puedan servir en algún momento, por lo menos para la reflexión y para aportar algo a la práctica que hacemos día con día, que no es nada fácil, la de educar a personas en diferentes edades. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video.